Bienvenidos. Hoy toca hablar de Oldboy, una perturbadora joya asiática que Quentin Tarantino vio 3 veces seguidas en el Festival de Cannes de 2004. Cuentan que, como presidente del jurado, se sintió profundamente frustrado al no poder convencer al resto de jueces de otorgarle la Palma de Oro. Al final, la película tuvo que conformarse con el gran premio del jurado. El premio principal se lo llevó el dardo político de Fahrenheit 9/11, un documental sumamente interesante que sació el eterno gusto francés por criticar a Washington. Sin embargo, artísticamente palidecía ante el torbellino de Oldboy. Es curioso que una película basada en un manga japonés terminara convertida en una tragedia clásica filmada en Corea del Sur. Pero más allá de su violencia extrema, la verdadera pregunta que nos deja es otra. ¿Cómo es posible que una película construida sobre la venganza más retorcida del cine acabe haciéndote empatizar con el destino del protagonista? Estrenada en 2003, Oldboy es la entrega más célebre y exitosa de la famosa trilogía de la venganza, del director Park Chan-wook. Protagonizada por un inmenso Choi Min-sik en el papel del secuestrado, junto a Yu Ji-tae como su captor y Kang Ji-young, la película recaudó unos $15 millones a nivel mundial. Un terremoto absoluto para el cine de culto internacional. Su producción está llena de detalles curiosos. Para la famosa escena donde devora un pulpo vivo, el actor principal, que además es budista, tuvo que comerse 4 ejemplares reales y pidió perdón en silencio antes de cada toma. Además, el legendario plano secuencia del pasillo, donde se enfrenta a decenas de matones armados solo con un martillo, tardó 3 días enteros y 17 tomas en rodarse. Todo esto casi sin efectos digitales. El cansancio que se ve en la pantalla no es actuación, sino el agotamiento real de un equipo que estaba al límite. Estamos ante una pesadilla de encierro psicológico y castigo sin explicación aparente. La trama sigue el misterio de un hombre que, tras pasar 15 años secuestrado en una habitación de hotel, es liberado de repente sin saber quién lo retuvo ni por qué. Su obsesiva búsqueda de respuestas lo arrastra hacia un laberinto de secretos donde cada pista parece diseñada de antemano por un captor omnipresente. Por supuesto, hay que aceptar con cierta complicidad que el villano posee un plan de precisión milimétrica, donde la hipnosis y la casualidad funcionan mejor que un reloj suizo. Pero esa sutil inverosimilitud se olvida pronto. Lo que de verdad importa es la sospecha constante de que la libertad concedida es en realidad una celda mucho más grande y peligrosa. El guión funciona porque no busca resolver un misterio, sino atraparnos en una trampa moral. A diferencia del manga original, que tomaba un rumbo muy distinto, Park Chan-wook decidió retorcer la historia hasta convertirla en una auténtica tragedia griega. Es un relato donde el destino y la culpa destruyen por completo a los personajes. El propio autor del manga, Garon Tsuchiya, declaró que la adaptación de Park le gustó más que su obra original. Una rareza en el mundo de las adaptaciones, donde los creadores suelen ser los primeros en quejarse. Resulta curioso que una historia tan coreana provenga de un cómic japonés titulado con una expresión en inglés. En los 90, los autores de manga usaban títulos anglosajones para dar un aire más moderno, occidental y oscuro a sus obras. Pero, ¿qué significa realmente Oldboy? En el inglés británico es la forma tradicional de llamar a un antiguo compañero de colegio. Un título brillante que nos anticipa, de forma oculta, que los lazos del pasado son los que desencadenan toda esta pesadilla de sangre. Los críticos suelen elogiar su estructura de muñeca rusa, donde cada revelación resulta más dolorosa que la anterior. Sin embargo, algunos espectadores consideran que usar la hipnosis como recurso clave es una solución demasiado fácil para la historia. Es un truco que puede sacarte de la película. Pero la mayoría acepta el pacto porque el ritmo no da tregua. El efecto en la sala es de una tensión asfixiante. No queremos mirar, pero resulta imposible apartar los ojos. La intriga está construida sobre preguntas universales. ¿Hasta dónde llegarías para saber la verdad? ¿Y qué harías si esa verdad te destruye? Park Chan-wook se nota en cada fotograma porque decide que la violencia nos duela, no que nos divierta. En lugar de las coreografías estilizadas, habituales de Hollywood, la dirección apuesta por el desgaste físico y la fealdad del combate. Al filmarla de lado, en un único plano lateral, el director nos convierte en testigos impotentes de una carnicería lenta y torpe.
Existe un debate constante sobre si su estilo visual es demasiado cargado o exagerado, hasta el punto de parecer un videoclip de principios de los años 2000. Pero esa saturación de colores verdes y texturas húmedas busca generar una incomodidad física constante. Sentimos el encierro del protagonista en nuestra propia piel. Es una dirección que no busca agradar, sino sacudir y desestabilizar la mirada de quien observa. El peso dramático descansa sobre un duelo actoral antológico. Choi Min-sik ofrece una interpretación salvaje y visceral. El actor pasa de ser un padre de familia común a una bestia sedienta de sangre, logrando que el público entienda 15 años de tortura y transformación en apenas unos minutos de película. Para reflejar físicamente esa evolución, el actor se entrenó al límite. De hecho, el papel fue rechazado por otras grandes estrellas de Corea debido a la extrema crudeza de la historia. Park Chan-wook tuvo que convencerle personalmente. Esa resistencia inicial quizás explica por qué su interpretación transmite la idea de un hombre que no quería estar ahí y que aún así lo da todo. Su contrapunto, Yu Ji-tae, da vida al sofisticado villano de la historia, cuya quietud contrasta de forma magnética con la furia desatada del protagonista. Como curiosidad, la famosa escena donde su personaje hace una postura de yoga extrema suspendido en el aire exigió meses de entrenamiento intensivo, aunque necesitó la ayuda de cables ocultos. La química entre ambos es una danza destructiva, donde el espectador asiste a la colisión de dos hombres rotos. Aunque una parte del público criticó la frialdad de algunas escenas secundarias, el choque entre el héroe y el villano es insoportable y fascinante por su intensidad. La genialidad técnica de la película radica en el contraste sensorial. La banda sonora, dominada por melancólicos valses de música clásica y solos de violín, genera una extraña belleza que choca de frente con la brutalidad de las imágenes. Esta decisión musical fue una apuesta arriesgada del compositor Jo Jong-guk, quien buscaba que la violencia pareciera una ópera trágica en lugar de una película de acción barata. No es solo decoración. Es una elección de puesta en escena que nos transmite la locura del aislamiento. La iluminación, fría y contrastada, hace que los personajes parezcan fantasmas atrapados en una realidad distorsionada. Cada elemento visual está diseñado para que sintamos que la cordura es un lujo inalcanzable. El consenso crítico define a Oldboy como una obra cumbre del suspense moderno, aunque el gran público a veces la recuerda únicamente por sus estallidos de violencia gráfica y su impactante revelación final. Pero, ¿por qué empatizamos con el destino del protagonista, o de Su? La respuesta es tan brillante como aterradora, porque Park Chan-wook no nos muestra la venganza como un acto de liberación, sino como una condena compartida. Al final, el protagonista deja de buscar justicia y se convierte en la víctima de una trampa moral perfecta. Víctima y verdugo quedan atrapados en el mismo círculo vicioso, lo que revela que el odio destruye la identidad de ambos por igual. El verdadero horror no proviene de los golpes de martillo, sino de descubrir que la verdad puede ser un castigo mucho más cruel que el peor de los cautiverios. Aunque su estreno polarizó a los sectores más conservadores de la crítica por su crudeza, el paso del tiempo la ha consolidado como un pilar fundamental del cine contemporáneo. Su triunfo en Cannes fue una de las primeras grietas que abrieron Occidente al audiovisual coreano, un camino que años después recorrerían Parásitos o El juego del calamar. Su huella es rastreable en directores de todo el mundo que intentaron imitar su estilo sin alcanzar su profundidad emocional. El propio Spike Lee dirigió un remake americano en 2013, que pasó sin pena ni gloria. Este fracaso fue tan grande que, curiosamente, demostró mejor que cualquier crítica por qué la película original es inimitable. Nos encontramos ante un clásico moderno que sigue incomodando, porque no ofrece respuestas fáciles ni redención gratuita. Al final, la película nos deja suspendidos en su propia iconografía, y uno comprende que hay pasillos que no deberían cruzarse, aunque la obsesión insista en llevarte a atravesarlos.